Gracias. ¿Qué calendario de actuaciones prevé su Gobierno para combatir la pérdida de cerca de 10.000 empleos del sector industrial durante la última década y la situación de permanente amenaza que padecen nuestras empresas? Señora Gil, efectivamente dice bien, ha sido una pérdida de casi 10.000 empleos, pero en honor a la verdad hay que añadir la otra parte. Es una pérdida de 10.000 empleos en una pérdida global de 30.000. Es decir, hay que enmarcar que Asturias no ha recuperado todavía, en este sentido, el número de ocupados que tenía en el 2008, que eran 407.000. Esto es importante también que manejemos ese dato como punto de partida. Sin embargo, otro dato que no hay que ocultar, en términos PIB, la aportación de la industria está prácticamente en términos similares y en porcentaje, número de empleos, en porcentaje respecto al total, también el porcentaje es similar. Esto es evidente porque, como digo, el número de ocupados totales, el número son 30.000 menos, nada más y nada menos. Ahora bien, dice un calendario. Yo creo que hay cuestiones que son a medio plazo, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, y los tenemos que poner encima de la mesa. Antes decía, a cortísimo plazo, las compensaciones por derechos de emisión de CO2. Le acabo de decir, ese incremento antes de final de año las empresas recibirán, y por cierto, esa es una medida, pese a que a algunos les pueda hacer gracia, es una medida que reclaman de forma permanente las empresas para que se compensen esos derechos de emisión de CO2. Le digo, a medio plazo, nada más que se conforme el Gobierno de España, hay un compromiso de la ministra de aprobar ese estatuto de la industria electrointensiva que equilibre en este sentido los costes de la energía y, sobre todo, que nos permita competir en igualdad de condiciones con otros ámbitos. A largo plazo, a algo más de ese medio plazo, está evidentemente dos resultantes. La primera, que se apruebe en el ámbito de la Unión Europea ese ajuste en frontera, ese arancel ambiental, porque además yo creo que contaminar no tiene que salir gratis a nadie, y menos a aquellos productos que vienen de fuera y que compiten en desigualdad de condiciones con el nuestro. Pero el cuarto eje, que no quiero que ocultarle, y en este largo plazo, es evidentemente la apuesta por la ciencia y la innovación. Lo hemos dicho, por eso lo creamos, por eso creamos la consejería, por eso hemos expuesto, como bien sabe, y usted estuvo en esa comisión parlamentaria, los ejes de cuál va a ser el trabajo de esta consejería, que tiene que dar frutos de futuro, porque la ciencia, apostar por la ciencia y la innovación, no supone solo apostar por el presente, sino sobre todo por esa industria del futuro. Así que esos son el resumen, que luego seguiremos hablando, de ese cálculo de actuación que usted me pide. En primer lugar, señor Barbón, le escuchaba antes hablar de asturianía y yo creo que poco hay más asturiano que la camocha. Por eso quiero saludar a las mujeres que hoy nos acompañan, a Manolita, a Nair, a Guasantas, a María Dolores, a Carolina y a María José, que están en riesgo de desahucio y que hoy han venido aquí no a solicitar su comprensión, sino a que les dé soluciones. Eso es también una transición justa socialmente, tras el cierre de mina La Camocha. Aquí están también las trabajadoras de 0 a 3, despedidas en Oviedo, a las que quiero saludar. Le han pedido una reunión y le pido que usted sea parte de la solución y que las ayudemos. Y saludo también a los vecinos y vecinas que han venido porque sufren cada día el pésimo estado de la carretera entre Pravia y Salas. Mire, hemos dicho muchas veces que la crisis asturiana, que es demográfica, industrial, de producción, que obedece a diversos factores, no es una maldición caída del cielo ni es una catástrofe natural impredecible en la que solo hay víctimas y ningún culpable. No es habitual hoy en día en la política hablar de culpables o de responsabilidades, acostumbradas a debates que solo tienen en cuenta cuestiones de estilo, retórica o estética. Hemos asistido a una degradación de la política que trata a la ciudadanía como si fuera una simple fuente de votos. En ese intercambio desigual de votos y propaganda queda ausente el contenido y la constatación permanente de que las promesas políticas se convierten en bienestar social. Exigir responsabilidades no tiene que ver con expiar culpas, sino con el seguimiento de ese contrato entre la sociedad y sus representantes políticos. Exigir que se cumplan los programas no debería ser una excentricidad, sino una precondición mínima de cualquier democracia. Y es que si no comprobamos que se cumplen las promesas de los programas y no estudiamos la realidad de cada sociedad en busca de indicios y patrones que permitan comprobar el éxito o el fracaso de las políticas aplicadas, viviremos en un presente sin memoria ni futuro. Y eso es precisamente lo que creo que sucede en Asturias. Vivimos un presente perpetuo en el que nuestros dirigentes políticos repiten una y otra vez las mismas fórmulas retóricas. Recuerdo a Areces hace 20 años renovando su apuesta por la industria asturiana. Y también sus palabras coinciden con las de Javier Fernández en esta misma Junta General en numerosas ocasiones. Pero es que tengo que decirle que coinciden también con las suyas, sin matices, sin propuestas, sin cambios.
Asturias es la comunidad que menos ha crecido durante la democracia. Ha perdido un 6% de la población, mientras España ha ganado un 30% y tiene un 5% menos de puestos de trabajo que hace 40 años. Estos son algunos datos de la Asturias real. No podemos quedarnos en el discurso complaciente que busca soluciones irresponsables fuera, sin recordar que la desindustrialización de nuestra tierra fue una política de Estado ejecutada coordinadamente por los gobiernos central y autonómico. PSOE y Partido Popular, que hacen profesión de amor por la industria asturiana, han recortado inversiones, cerrado empresas y minas, firmado EREs y reprimido el sindicalismo, que no se resignaba, que no se resigna. Tampoco se resigna la sociedad, pero la amenaza de cierre y deslocalización siempre está encima de la mesa. La industria asturiana, lo hemos dicho antes, ha perdido casi 10.000 empleos durante la última década y los sucesivos presidentes han aprovechado para hacerse fotos y darse golpes en el pecho. Su Gobierno ha hecho de la foto ya una tradición, tengo que decírselo, y de las reuniones institucionales un placebo. Durante estos meses les hemos visto en multitud de reuniones y pronunciamientos que forman parte de una campaña permanente en la que lo único importante es ganar tiempo. Tiempo hasta que la resistencia de los trabajadores se agote, tiempo hasta que los partidos críticos se desangren, tiempo hasta que la sociedad pierda su energía y acepte con resignación la ruta que alguien, ustedes, han trazado para Asturias. Reivindicar el futuro para Asturias no se puede separar de mirar al pasado. Y recordando el pasado de Asturias nos cuestionamos la realidad tal y como la conocemos. El salto abrupto hacia la terciarización de la economía tras la crisis, 8 de cada 10 personas que trabajan en nuestro país lo hacen hoy en el sector servicios, nos obliga a dos reflexiones. En primer lugar, ¿cómo va a enfrentar España, cómo vamos a enfrentar en Asturias una eventual recesión sin estructuras productivas que permitan reducir la extrema dependencia de nuestro país hacia las inversiones extranjeras? En segundo lugar, se nos recuerda que millones de personas viven instaladas en la precariedad de un sector servicios cuyos sueldos son a menudo paupérrimos, sus horarios intolerables y el riesgo de despido es siempre inminente. Desindustrializar Asturias no ha sido solo temerario desde el punto de vista económico y estratégico, sino que ha debilitado la calidad de la democracia de nuestra sociedad. No hay cifras de desempleo de las que presumir porque los parados siguen siendo los mismos que antes de la crisis. No se reduce el paro, se externaliza. En solo un año, se decía antes, hemos perdido a 20.000 trabajadores que han emigrado a otras comunidades en una suerte de éxodo obligado, una suerte de violencia contemporánea. Mientras el PSOE renuncia al impuesto a la banca, se enzarza en una lucha por las banderas con Vox, al tiempo que usted les da grupo parlamentario y 1 millón de euros en esta legislatura para sus campañas y prepara la gran coalición con el PP o con Ciudadanos según les den los votos. Vaya finalizando, por favor. Mire, le pregunto dónde queda Asturias en todo esto. Si comparte usted la necesidad de recuperar la participación pública en sectores estratégicos, si comparte la necesidad de impulsar y fortalecer la iniciativa del Estado como dinamizador de la actividad productiva y de establecer contratos de permanencia de las empresas con el fin de evitar deslocalizaciones. Le pregunto si está de acuerdo con la reforma de la ley del sector eléctrico. Más importante que todo esto, ¿qué está dispuesto a hacer de todo ello? Siempre encontrarán nuestra mano tendida para avanzar en medidas de calado que superen el actual estado de nuestra comunidad autónoma. Gracias. Sí, señora Gil. Mire, yo no voy a negar los problemas. Se confunde si cree que nosotros tenemos algún tipo de reconocer dónde están las debilidades. Todo lo contrario. Nosotros lo que buscamos es, ante los problemas, buscar soluciones. Y buscarlos, además, de forma amplia. Mire, antes se decía, el lunes se constituye esa comisión de análisis de los efectos de la descarbonización en Asturias. Y se constituye porque es una petición de los empresarios y de las organizaciones sindicales. Y lo vamos a hacer en sede del Gobierno. No es un tema menor, créame. Segundo lugar, nosotros lo que sí somos en este Gobierno es conscientes de la realidad. Y es que por nosotros mismos, es decir, solo Asturias, no puede afrontar el problema de la deslocalización o de la transición ecológica o de los problemas industriales. No podemos por nosotros mismos. Y sería, yo creo que hipócrita en este sentido, reconocer que lo que funciona, lo hemos visto en el caso de Alcoa, funciona en la presión social, por supuesto, apoyo total a los trabajadores. Antes lo hicimos a Alcoa, ahora lo hacemos a Vesuvius. Pero es fundamental tejer alianzas ciertas de influencia con el Gobierno de España, porque estamos hablando de multinacionales que ya ni casi tienen cara, porque son fondos de inversión. Y si no implicamos al Gobierno de España, corremos el riesgo de que nuestras peticiones caigan en saco roto. Tenemos que ser conscientes de eso.
Y mire, si hay una fortaleza que ha conseguido en este sentido, que tiene este Gobierno, es su conexión con el Gobierno de España. Es la facilidad que tenemos para coordinar y para que las ministras no vengan a hacerse fotos, sino a tomar objetivos, saber nuestras exigencias, aplicarlo y transformarlos en hechos, como antes me refería a la ministra de Industria. Mire, pero esta sesión de control, que a mí me parece bien, nosotros lo hemos explicado, además tiene un fondo común, las 4 preguntas que han sido sobre materia industrial, e insisto, lo entiendo que sea así. Tiene que tener también otro sentido, señora Gil, tiene que tener el sentido de sus aportaciones al futuro, no conformarse con ser una fuerza de bloqueo. Y mire, Podemos tendría todavía que analizar el resultado electoral para ser consciente por qué ha perdido tanto apoyo ciudadano. Y quizá la razón esté en ese bloqueo permanente a las iniciativas. El bloqueo del Gobierno de España no solo es responsabilidad de Ciudadanos, es también suyo, señores de Podemos. También les hice el llamamiento a que presionaran para el desbloqueo. Usted ha dicho en su campaña que proponía un nuevo horizonte verde para la creación de 25.000 puestos de trabajo. A mí me gustaría, como presidente del Principado, que nos sentáramos a hablar precisamente de esas propuestas y ver si esos números son reales o no, a qué iniciativas se corresponden. Porque, insisto, este Gobierno no está cerrado en sí mismo, no somos un Gobierno ensimismado. Queremos tener en cuenta sus aportaciones. Y termino. Antes les hablaba a todos ustedes de la aportación de la ciencia y la innovación. Alguien se lo tomó a cachondeo, hubo gente que se reía. Oiga, cada día que pasa a nivel interno en Asturias, los sectores que conocen el ámbito de la innovación y la ciencia están muy contentos de que haya por fin una consejería de ciencia que unifique en este... Perdone, eso se lo puedo garantizar, pero no solo dentro, también fuera, en otras partes de España. Y con propuestas concretas que les ha hecho el consejero. Y en este sentido les ha dicho, por ejemplo, en esa búsqueda de fondos europeos para poner en marcha esas misiones científicas, esas nuevas inversiones en ámbitos en los que tenemos mucho que decir, la transición ecológica o bien la biomedicina o la biotécnica en general, ¿no? Pero con propuestas también concretas como ese plan de retorno y esa fijación del talento en Asturias con esa carrera científica, o la búsqueda de una colaboración mayor entre la iniciativa pública y privada, o también, en este sentido, apostar por que la ciencia se convierta en un eje transversal de la industria. Muchas gracias.